Bueno, primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Padre, gracias por esta mañana, por tu hermosa palabra, Dios. Tu palabra es poderosa, Señor, en los cielos y en la tierra, para transformar vidas. Es tan poderosa que puede salvar un alma de la condenación, Señor, cuando es revelada. Cuando por la obra y la gracia del Espíritu Santo es puesta en un corazón para vida eterna. Por eso te pido hoy que tu palabra sea predicada fielmente, que uses mi vida, Señor, y doblegues mi corazón cada día más para hacerlo para ti. Que mi carne pueda callar, Señor, y pueda hablar tu espíritu a la iglesia en Cristo Jesús. Amén y amén. Probad los espíritus. Este es un tema que ayuda mucho a la iglesia a aclarar ciertas cosas, sobre todo en cuanto al don del discernimiento de espíritus, que no sabemos qué es, no se sabe si se tiene o no se tiene, y que se ha asociado tanto de una manera abusiva, de una manera hereje, a los demonios, porque todo el mundo piensa que discernir es ver demonios, y no, el texto que vamos a hablar hoy no tiene nada que ver con los demonios, tiene que ver con conocer o no conocer ¿qué? La verdad. Discernir si una persona que dice, escuche, ser cristiano es un verdadero cristiano. Discernir si alguien que predica en una iglesia, en un grupo, en un púlpito, en la calle, por redes, verdaderamente está predicando la palabra de Dios o simplemente no sabe. No estoy diciendo que sea mala persona, escuche. No estoy diciendo que sea malo en sí. Estoy diciendo quizás la persona que no sabe, quiere hacerlo bien, pero no se ha formado, no se ha preparado. Porque hay gente que tiene buenas intenciones. Usted se sube a un transporte y usted escucha predicadores que se suben a los buses a Transmilenio. Hay unos que lo hacen muy bien, otros lo hacen pésimamente. Pero quizás la intención no es hacerlo mal, simplemente no se han preparado, no estudian, no saben. Y a veces lo hacen en su carne, en sus emociones, ¿sí? Terminan a veces peleando con la gente. ¿Usted cree que un predicador debería pelear con la gente cuando predica? No. Tiene que estar uno llamado por Dios, tiene que tener autoridad, tiene que tener mansedumbre para aceptar que a alguien no le guste el mensaje, pero tiene la capacidad de responder a cualquier inquietud que el oyente diga. Cuando le quede alguna duda de un sermón, puede con mucho gusto decirme, y con mucho gusto yo le puedo decir si uno se equivocó, porque puede equivocarse de pronto en alguna apreciación, pero es bueno también que alguna vez, no entendí esta parte, o lo estoy entendiendo de esta manera, ¿sí? Siempre hablamos de algo verdadero, siempre que hablamos de algo verdadero, tendremos que hablar de aquello que es opuesto, que es falso, que es contrario a lo original. Vivimos en un mundo que falsifica todo y más en nuestro país. Parece ser que no es algo de ahora, es una práctica que siempre ha estado en la tierra desde el huerto del Edén. El falsificador principal, la primera banda de falsificadores era Satanás y sus demonios. Ahí cogieron la primera banda de falsificadores. Quisieron falsificar ¿a quién? A Dios. Tomar el lugar de Dios. Distinguir entre la verdad y la mentira, entre lo bueno y lo malo, es lo que solo Dios puede hacer.
no es el hombre el que puede distinguir esto. Cuando hablamos de la verdad, es solo Dios, el Espíritu Santo, quien nos da ese entendimiento para no ser engañados. O sea, humanamente, el hombre no puede discernir, no tiene esa capacidad. Sus apreciaciones o su discernimiento, sin saber que viene de parte de Dios, le puede engañar o le puede hacer orgulloso. ¿Sí se ha encontrado esas personas que dicen, sí, es que a mí me pasa algo extraño? Yo me las encuentro cada rato y me dicen eso. Señoras o señores, más que todo señoras. Es que a mí me pasa algo raro, y es que yo veo cosas en la gente. Yo percibo cosas. Hay gente que tiene una energía así toda, o sea, como que no me gusta, ¿sí? Esos místicos y esas místicas están en todo lado. Y creen que es algo que están haciendo bien, pero uno no sabe por qué tiene esa manera de ver, porque sí, en realidad ellos sí perciben cosas como energías, ¿sí? Digámoslo así. Pero sabemos que no, sabemos que en el mundo de Dios no existe nada de eso. Existe personas que no dan confianza, ¿sí? Hay personas que uno lo mira y no le da confianza de nada, pero de pronto al conocerlo un poquito más no es como uno piensa. Es como alguien que tenga mala cara, no tiene la culpa, o sea, ¿sí? O sea, si vamos a ese plano de la teoría peligrosista, dice mi esposa, la teoría peligrosista es que usted se sienta a alguien al lado y tiene cara de criminal y usted como que le da miedo, usted dice, no, ni le hablo de Cristo, o sea. O una persona que tiene cara, no sé, de tramposo, hay caras que reflejan como cierto mundo, ¿sí? Y eso es una mala percepción, aunque ayuda, ¿no? Tampoco puedo hablar con todo el mundo, pero tengo que tener mucha sabiduría. Recordemos que el apóstol Juan está luchando contra nuevas doctrinas que están apareciendo en el siglo I, en el primer siglo de la historia bíblica, de la historia de la iglesia, perdón. Si miramos nuestro tiempo, quizás miles de religiones nuevas en los últimos 100 años han salido. O sea, los últimos 100 años es donde más se ha levantado lo falso. El sincretismo, las doctrinas raras, por ahí hay unos que, ahorita hay un movimiento pero raro que ya escuché, me subí a un carro y ese señor, casi me bajo, en serio. Llevaba una emisora donde estaban hablando los extraterrestres y yo dije, pero ¿esto qué es? O sea, y tienen un poco de nombres, arcadianos y oran en lenguas y llamó una señora a la emisora. ¿Aló? Sí, ¿cómo estás? Sí. Dame tu nombre. Bueno, fulano de tal. ¿Cuál es tu consulta? Es que mi mamá murió hace 3 días y pues quiero sacar una cita. Y de una vez le dijeron, sí, claro, con mucho gusto. Por el interno te tomamos los datos y por el WhatsApp hablamos y cuadramos la cita para ver cuándo puedes hablar con ella. Imagínense, yo decía, uy, pero ¿qué es esta nueva, o sea, esta nueva teología, esta nueva doctrina? Y llaman y así. No, que murió, llamó otro por allá, no, es que hace 15 años perdí un ser querido. Me gustaría saber si lo podemos contactar. Entonces dice una mujer, dice, sí, pero pues toca que me regales como unos días, porque pues toca hacer unos viajes y pues toca mirar a ver cómo lo ubicamos. O sea, los muertos están flotando, o sea, están en algún lugar y alguien puede ir, un maestro, un gurú, un falso profeta, un falso maestro puede ir y hablar con él y pedirle una cita para que venga y le dé una cita al familiar. Eso es ahorita. Usted va a escuchar por ahí, se está cogiendo una fuerza impresionante esa doctrina de los extraterrestres y todo eso. Y eso está escrito que así será en los últimos tiempos. Dice, cuando digan, mira al Cristo allí o míralo allá, dice, no creáis, no vayas a los montes, no vayas a los lugares donde dice que allí está Cristo, dice, porque vas a ser engañado. Cristo está en la Escritura revelado para nosotros. El apóstol Juan está enfrentando los gnósticos, que son los que dicen que Jesús no vino en carne y otros dicen que vino solamente en espíritu, o sea que era un espíritu y que no era un hombre común y corriente, sino que siempre fue Dios y que no tenía naturaleza divina, por eso oraba por enfermos, sanaba. Todo eso dicen que él nunca fue hombre y otros dicen que nunca fue Dios, sino que solamente fue ¿qué? Hombre. El apóstol Juan en este pasaje le enseña a la iglesia a saber cómo probar los espíritus, y es lo que vamos a compartir en 3 puntos o 3 encabezados. Vamos al primero, solo los creyentes disciernen, versículo 1.
Solo los creyentes disciernen. Hay dos caminos, solo los creyentes disciernen la verdad. Hay dos caminos siempre. Usted tiene dos opciones en la vida, todos los días. Dios ha permitido que nuestra vida se mueva en esas dimensiones, entre lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, aún en lo natural, si me baño o no me baño, o sea, usted no se queda en la mitad de ese pensamiento, dice, uno de los dos lo gobierna, ¿se bañó o no se bañó? A no ser que sea como los gatos, que se bañan con la lengua, ¿sí? No falta el que coge un trapito y se limpia y dice, hoy no me baño, o sea, ¿sí? Con trapito, o sea, no, ¿se baña o no se baña? ¿Desayuno o no desayuno? Un tinto no es un desayuno, o sea, no hay término medio, un tinto no es un desayuno, es un tinto. ¿Sí ve cómo Dios nos permite vivir una vida en eso? Casi siempre estamos en esa vida corriendo de aquí para allá, cojo este, cojo el otro, me subo, no lleva puestos, espero el otro que lleva puestos. Son decisiones diarias que se mueven en esa manera y así pasa con la verdad y el error. Nos está rodeando todo el tiempo, estamos rodeados de verdad y de error, en pensamientos, en decisiones, en conceptos, en nuestra manera de comportarnos. Estamos comportándonos bajo la verdad o estamos comportándonos bajo una vida de error que tarde o temprano vamos a tener que enfrentar. Es fundamental saber esto, y es que no todos los seres humanos en la tierra pueden discernir lo falso, escuche. Solo aquellos que han recibido la verdad pueden discernir entre lo verdadero y lo falso. O sea que ninguna persona que no sea hijo de Dios tiene discernimiento, para que usted sepa. Tiene eso que le dicen a uno, no, es que a mí me pasa algo y es que cuando veo una persona como que siento cosas. Eso no es discernimiento, eso es la naturaleza humana que tiene una manera de protegerse, como de resguardarse, y que todos, es lo que llaman en el mundo la malicia, ¿qué? Pero se la saben. Todos la tenemos. Cuando usted dice, uy, no sé por qué, pero es que me da una mala espina. Y esa persona no le ha hecho nada a usted, pero usted como que lucha por aceptarla. De pronto usted conoce algo de su trasfondo, de esa persona, y eso le hace una barrera para acercarse. Como puede que no sepa nada, pero hay una sensación, pero eso no se asocia al don del discernimiento de espíritus. Porque los dones espirituales solo los reciben ¿quién? Hijos de Dios. Imagínense si los dones espirituales fueran para todos. No, solo para los hijos de Dios. Las personas no nacidas de nuevo tienen dones, pero otros dones que la Biblia describe. No los dones espirituales que están enmarcados en la obra del Espíritu Santo hacia nosotros. Note de dónde toma Juan, para que ustedes aprendan a entender un pasaje. Juan viene amarramos el capítulo 4, versículo 1 al versículo 24 del capítulo 3. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea que Juan terminó la semana pasada en su iglesia, había hablado ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y ahora le va a hablar a la iglesia de el don del discernimiento, de cómo discernir la verdad y la mentira. Porque ¿quién da los dones? El Espíritu Santo. Ahora va a tocar el tema de probar los espíritus y empieza diciendo, amados, 4.1, amados. Por eso podemos decir que el tema era ¿para quién? Para la iglesia, no era una campaña evangelística en el parque, ni en la plaza de Éfeso. ¿Sí sabe dónde pasó eso, no? En Éfeso. Esto pasó en Éfeso, año 80 y algo, 80, 85, no ahorita el año pasado, 1980 no, sino año 80 sin nada más, el año 80. Dice que el sermón es exclusivamente para los amados, para los hijitos, es decir, ¿para quién? Para la iglesia, personas creyentes. Porque los que están muertos difícilmente tienen entendimiento. El mismo Pablo dice en Efesios 4 que ellos tienen el entendimiento que entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, y también dice que es imposible que ellos distingan entre la verdad y el error. Pero los creyentes
tienen la palabra de verdad y el espíritu de verdad, deben probar lo que oyen con lo que saben para darse cuenta si es cierto, si la escritura lo revela o no lo revela. ¿Se acuerdan de la iglesia de los bereanos? La iglesia de los bereanos. Ellos llegaban a la casa no a dormir ni a ver Netflix, no llegaban a eso. ¿Sí? Ellos llegaban a estudiar la Biblia. Salían del sermón que habían recibido de Pablo, casi nadie, ¿sí? De Silas, de Timoteo, de Pedro, de Apolos, y llegaban a la casa a mirar detenidamente los versículos que los predicadores de turno habían hablado y miraban y comprobaban que sí era cierto. Ah, sí, no nos dijeron nada raro hoy nos dijeron la verdad. Y lo hacían cada cuánto, cada vez que recibían un sermón. Igualito a la iglesia de hoy, es idéntico, o sea, tenemos esa similitud a los bereanos. Una iglesia bereana sería una bendición o debe ser una bendición en este tiempo. Primera de Tesalonicenses 5, 21, 22, el apóstol Pablo está hablando ahí, y es un versículo muy interesante, dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, dice Pablo. Examínelo todo, pero hay un error de interpretación en ese versículo para muchos creyentes que creen que saben todo, y es que se arriesgan a escuchar basura. Cuando dice examínelo todo, no dice escuche todo, sino seleccione qué va a escuchar. Por ejemplo, usted no tiene nada que escuchar sobre Nueva Era. No es que yo quiero saber, no necesita saber nada. Si usted no es un creyente maduro, puede terminar atrapado y renunciando a la fe por ponerse a escuchar lo que no debe escuchar. Lo mismo esas doctrinas de demonios de los extraterrestres, no tiene nada que escuchar. Yo porque iba en un carro, ¿sí? Y escuché las llamadas ahí de los muertos, o sea, ¿sí? Un muerto llamando para ver a otro muerto, o sea, eso es una llamada de los muertos, ¿sí? El muerto llamó para ver a otro muerto, pero usted no tiene nada que hacer eso. Escuchar, por ejemplo, un tema de psicología, de psiquiatría, o sea, usted que tiene que escuchar, escuche la palabra. Para eso hay libros hechos por autores cristianos donde nos dan las posturas para diferenciar y comparar, y están hechos bajo un corazón guiado por Dios que no tiene la intención de confundirte, tiene la intención de ¿qué? De edificarte. Para eso hay buenos libros, para eso puede preguntar en la iglesia al pastor de su iglesia. Bueno, puede preguntar y le puede dar una buena guía. Como este tema escuchan otras personas, por eso digo al pastor de su iglesia. La Biblia es enfática en esto, en que un ciego no puede guiar a otro ciego. Ambos caerán en el hoyo. Se necesita luz en el corazón, y esa luz no procede de nosotros, sino procede de Cristo. Fue lo que enseñó Juan el Bautista. Él era la luz que alumbra a todo hombre. La luz vino a este mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. O sea, la poca luz, porque es poca, que nosotros tenemos en la Escritura, es útil para el que no tiene luz, porque él está absolutamente ¿en qué? En tinieblas. Es decir, la poca luz que nosotros tenemos es un manantial claro para esas personas. Pero aún así no podemos jactarnos que nosotros tenemos esa luz, porque proviene ¿de quién? De Cristo. Pablo dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y él deja claro en la parte B del versículo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Note que este es un texto en el cual podemos hablar abiertamente de los falsos profetas y los falsos maestros. Por eso no podemos hablar cada 8 días de los falsos profetas. Pero hoy podríamos, si quisiéramos, denunciar a alguno con nombre, pero no lo vamos a hacer porque no es la tarea tampoco. Esa no es la tarea de la iglesia. Hablar mal de X, hablar mal de Y, no. La tarea de la iglesia es decirle: estén alertas. Estamos viviendo tiempos donde hay mucha enseñanza, entre comillas, ¿de qué? De la Biblia. Y usted debe tener la capacidad como creyente que se está formando en una iglesia bíblica de decir: eso no es de Dios. Por ejemplo, escuche esta frase y usted me dice si es verdadera o es falsa. Dios no controla todas las cosas, ¿verdadero o falso? Bueno, bien. Entonces ya pueden escuchar un mensaje de esos y darse cuenta y decir:
Ah, no, no, eso no es cierto, lo que está diciendo ese pastor no es cierto. Puede ser el pastor más famoso del mundo entero. Y usted puede decir, no, no, porque si él dice eso, no tiene fundamento bíblico. Pero ellos van a mostrar, escuche, un fundamento bíblico. Ellos van a citar escrituras que usted y yo conocemos. Y por eso es importante lo que aprendimos en la materia pasada, la hermenéutica, ¿no? Contexto gramatical, contexto ¿qué? ¿Y contexto? ¿Ya se olvidó? Ah, no. Listo, entonces, la parte B del versículo nos da luz en cuanto a que no está hablando de demonios, ¿sí ve? Discernimiento de espíritus no se asocia con lo demoníaco, aunque sí se puede entender el mundo demoníaco a través del discernimiento. ¿Sí me explico? La gente lo usa mal, ¿no? La gente quiere ver el demonio, esa persona tiene un demonio de ruina. Se equivocó porque la ruina no es un demonio, o sea, ¿sí? Ya se equivocó, empezando por ahí se equivocó porque está viendo algo que no es un demonio. Y la ruina sí se puede ver, pero la ruina no es un demonio, la ruina es un pecado. Está ahí por su condición, su mala administración, su desorden, vicios, todo eso trae ¿qué? Ruina. Pero no es que le asignaron un demonio, no es que heredó de la familia la ruina, ¿sí? No, simplemente tiene que ver con su vida pecaminosa. La enseñanza en el momento en que estamos hablando, póngale cuidado a esto, era oral, o sea, sí, y por cartas. Los falsos profetas escribían cartas a las iglesias y decían que estaban autorizados por los 12 apóstoles. De aquí a que se supiera, pasaba mucho tiempo, podrían pasar mínimo de 3 a 6 meses para saber si ese apóstol o ese profeta era verdadero o no, porque llegaba la noticia y no había transportes como ahora de rápidos. Si hasta nomás hace 20 o 30 años era telegrama, imagínense en esa época cómo era, mensajeros a pie. Entonces llegaba un tipo a predicar en una iglesia y él decía, no, es que vengo de parte de Pedro. ¿Pedro? Sí. ¿Pedro, el apóstol de Jesús? Sí, imagínense, esa credencial. Eso es como llegar con la tarjeta así, me mandó Pedro, siga. ¿Sí? Y ellos hacían eso en las iglesias, se presentaban a nombre de ¿quién? De los apóstoles. No es que yo estuve en Jerusalén y Pedro me mandó, Mateo, cualquiera de los 12 era una autoridad en la iglesia y sigue siendo autoridad. Entonces ellos no tenían la posibilidad de decir, espere, le mando un mensaje, ¿sí? O sea, voy a preguntar por WhatsApp al pastor fulano a ver si conoce al pastor fulano, al menos. Nada. Entonces ellos le daban la oportunidad tal vez de compartir, tenían que discernir. Y tenían que ir y mirar, este no es igual. O sea, él no predica lo mismo que Pedro, que Juan, que Pablo, ¿sí? Él no predica igual, eso es falso. Y no los aceptaban. Sin embargo, lograban engañar a las iglesias, lograban filtrarse, decían verdades sutiles, a medias cosas, y había una aceptación, y de hecho, sobre todo en la parte de los griegos, siempre ha habido ese comezón. ¿Se acuerda que Pablo llegó a dónde? A Atenas, cuando llegó a Atenas, y vio a la Areópago, y vio el letrero que decía, el Dios no conocido. Y él describe a ellos, a los griegos de ese sector, y dice, ellos siempre quieren ¿qué? Aprender, siempre quieren verdades. Y entonces él toma la frase de la pared y dice, al Dios no conocido, a él vengo a predicar. Y pum, les predicó al Dios no conocido. ¿Quién es el Dios no conocido? Cristo. En ese momento para ellos ese era el Dios no conocido. Sin que Dios usa lo que sea. Y Pablo era un hombre sabio de parte de Dios, y usó eso para predicarle a ellos. Entonces, mientras pasaba ese proceso de averiguar, me imagino que mandaban un mensajero, yo creo que el pastor diría, váyase para Jerusalén y dígale a Pedro que si conoce a fulano. Imagínense si eran discípulos de los apóstoles o si estaban vivos todavía algunos. Otros ya no estaban vivos, ya eran los discípulos de los apóstoles.
Mientras eso pasaba, la iglesia tenía que tener solamente ¿qué? Discernimiento, guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Porque no tenían la Biblia así. Tenga en cuenta eso. Ellos no tienen la Biblia así como nosotros. La iglesia está ahí y ellos no tienen este libro. Tienen partes. Tienen el Evangelio de pronto de Pablo, algunas cartas, algunas de Juan, pero ellos no tienen todo el compilado, o sea, completo. No tienen la Biblia, es más difícil. En cambio usted ahora dice, espere, miro qué es lo que está diciendo, venga, miro acá. O sea, ¿sí? Usted puede mirar y usted ya asocia. Dice, no, pero él está citando acá, pero esto está como fuera de contexto, ¿no? Si está hablando de la sal del mundo y dice sal de tu tierra y de tu parentela, usted dice, pero ¿qué está diciendo? Vosotros sois la sal del mundo, abra su Biblia en Génesis y empieza a hablar de Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Usted dice, uy, no, ese sí está más grave, ¿sí? O aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye, ¿sí? Que hablaba con una persona y me decía, no, pues así como los que evangelizan tan poderosamente que dicen, hay que decirle a la gente, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno, le dije, ¿tú sabes de qué habla ese versículo? Pues claro, pues de recibir a Jesús. Le dije, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice de recibir a Jesús? ¿Ya leíste? ¿O estás repitiendo lo que has escuchado durante años? No, pues está en Apocalipsis 3:20. Le dije, sí, yo sé que está ahí, pero ¿ya leíste la historia de Apocalipsis 3:20? ¿Ya leíste que le está hablando a una iglesia que ha dejado a Jesús por fuera? ¿Sí? Y Jesús está diciendo, yo estoy golpeando en la iglesia, no es para evangelizar. La iglesia me ha sacado de sus cosas, la iglesia está haciendo lo que quiere, la iglesia no cuenta conmigo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, o sea, si alguno de la iglesia oye mi voz, dice, no es para nuevos, no es para recibir y aceptar al Señor Jesucristo en la oración de fe. Y ese versículo se usa para eso. Los falsos maestros lo manipulan. Y claro, usted se imagina aquí a Jesús y aquí está su corazón y usted, o sea, yo lo dejo entrar, ¿sí? Ojalá fuera así de fácil. Dice que solamente si el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, podemos discernir los espíritus. Escuche, no tiene que ver, 1 con demonios, 2 con liberaciones, 3 con exorcismo. No tiene que ver ese pasaje, nada. Está hablando exclusivamente de escuchar un mensaje que dice que es de parte de Dios y poder discernirlo tranquilamente. O sea, no juzgarlo, no ir a decirle usted es un hereje, no. Yo sé que no me está diciendo la verdad, entonces no, ya mi corazón queda bloqueo, ¿sí? Ya no recibe nada de eso. ¿Listo? Segundo, el Espíritu de verdad cree en la encarnación de Cristo. En el versículo 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Juan dice, en esto ustedes conocerán el Espíritu con E mayúscula. Y luego dice, todo espíritu con E minúscula que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahí está hablando del espíritu humano, no de demonios. Todo espíritu, yo tengo un espíritu, usted también. A propósito, es la misma alma, no se me vaya a confundir que nosotros no creemos en la tricotomía, sino en la dicotomía. Nosotros no somos espíritu, alma y cuerpo, como aprendimos alguna vez. Nosotros somos ¿qué? Alma y cuerpo. O también se puede decir espíritu y cuerpo, porque son sinónimos. En la escritura son sinónimos. Entonces, Juan está diciendo que para conocer el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, debemos discernir qué espíritu está hablando en la persona. Si es el Espíritu de Dios o el espíritu humano influenciado, ahí sí, por otro espíritu que es el de ¿quién? El del anticristo, de un sistema de maldad, de un sistema que se llama en este tiempo, téngalo presente, humanismo. El sistema del anticristo está filtrado en este momento, en esta era, a través del espíritu ¿de qué? Del humanismo. Todo lo que venga del humanismo es contrario a Dios, todo. No hay nada bueno en el humanismo. ¿Por qué? Porque le da la gloria al hombre. O sea, cuando yo le digo que no hay nada bueno en el humanismo, me estoy refiriendo a la vida de la salvación. Obvio, los hombres hacen grandes cosas, ¿sí?
Quieren limpiar el mar para que el mar no se contamine. Amén. Listo, vaya, límpielo, vaya, haga lo que quiera, ¿sí? Quiere poner satélites allá arriba para que vivamos mejor. Bueno, también. Quiere llevarnos a una tecnología más avanzada, que gaste menos tiempo, gane más plata, todo eso. Bueno, listo, ¿no? Pero me refiero a que en cuanto a lo espiritual, no tienen nada para aportar. Ellos aportan a un mundo caído bajo una gracia común. Acuérdese de esa frase. El humanismo aporta a un mundo caído una manera de vivir en algunos aspectos que mejor, pero no tiene nada que ver con que podamos usarlo para la salvación. Segundo, el Espíritu de verdad cree en la encarnación. Estamos ahí. Los verdaderos predicadores enseñan a la iglesia esta doctrina fundamental, que es la encarnación de Cristo. Esto es cristología, que está revelada en el Evangelio. Por eso Pablo dice que él se propuso una sola cosa en 1 Corintios 2:2, y era predicar a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. No hay un mensaje mayor en el tiempo de la iglesia desde que Cristo partió hasta que Cristo venga, que decir que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar a su pueblo. No hay un mensaje mayor que explicarle a la gente que nació de una mujer, que estuvo siendo un bebé, que creció y fue un niño, luego fue un joven y luego se manifestó al mundo como el Hijo unigénito de Dios. La encarnación sencillamente tiene que ver en que Dios se hizo ¿qué? Hombre. Esa es la doctrina de la encarnación. ¿Dónde está esa doctrina en la Biblia? En el Evangelio. En todo el Evangelio. La vida, la obra, la muerte, la resurrección, la ascensión, ¿de quién? De Cristo. Y su eternidad, su glorificación, todo lo que Él es. Si Dios no se hizo hombre, no nos podía salvar. Y asócielo con lo que estudiamos esta mañana en la escuela. Si Dios no se hizo hombre, no podía salvar a los hombres. Se necesitaba un hombre. ¿Por qué? Porque el hombre incumplió el pacto. Y tenía que morir un hombre como una ofrenda, como los animales fueron partidos en Génesis 15. Tenía que partir un hombre, y ese hombre decir: yo muero por lo que ellos incumplieron y les doy salvación. Por eso dice que en esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por eso los testigos de Jehová no son una iglesia, son una secta herégica. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Jesús. Ellos quieren en Jehová. Ellos quieren creer en ¿quién? En Jehová. Ni siquiera en el Espíritu Santo tampoco. Todos los que no confiesan a Jesús como hombre, increíble, ¿no? Uno dice, eso tiene que verse. Acá no está diciendo todavía como Dios, que vino ¿en qué? En carne. ¿Por qué? Porque el encarnarse es la humillación de Dios. Encarnarse como hombre, ir a un baño, la deidad en un baño, la deidad en una mesa comiendo carne asada. Dios no necesita eso. Pero lo hizo ¿por qué? Por amor. Vive en un hombre, es 100% Dios, es 100% ¿qué? Hombre. Esto sí lo entendí en estos años, no lo había entendido después. Que cuando lleguemos al cielo, o a la eternidad, o al juicio, a donde nos toque, vamos a ver a Jesús, el hombre. Eso me parece espectacular. Cuando yo entendí eso, amé más a Jesús. Dije, dije, es que no es una visión ahí, no, tuve una visión así celestial, no. Usted va a ver al que colgaron en el madero. O sea, del Padre no le puedo decir yo nada, no sé cómo lo vamos a ver. Hay un misterio ahí, si lo vamos a ver, no lo vamos a ver. Hay que estudiar todo eso, todavía seguir trabajando. Del Espíritu Santo, obvio que no lo vamos a ver. Pero es increíble saber que le vas a ver al mismo, al hijo de María, al hijo de José, al hermano de Santiago, al hermano de Judas. Todo lo humano que tú puedas asociar. El que habló con la samaritana, ¿sí? El que habló con Nicodemo. O sea, lo voy a ver exactamente 33 añitos, exactamente. Imagínese las manos cuando usted las vea, los huecos. O sea, cuando usted vea las cicatrices, porque tiene las marcas en el cuerpo.
Imagínense esas manos, usted no puede ni tocarlas, yo creo, no se atreve ni, o sea, apenas vea ese ser, es un hombre común y corriente, va a ser un hombre, y es el único hombre, escuche, el único hombre que puede estar delante de Dios, porque nosotros ya no vamos a ser iguales, él sí, o sea, él toda la eternidad va a ser ¿qué? El hombre Dios. ¿No le parece hermoso eso? Ni siquiera nosotros, porque nosotros nos vamos a acercar, pero en un cuerpo ¿qué? Glorificado. Él seguirá siendo carne y hueso siempre. Imagínese, si es, venga, lo toco. Si es el mismo que estuvo en la cruz. Eso, para eso se necesita nacer de nuevo y tener fe, para creer eso que estamos hablando hoy. Porque es fácil decir, no, un superpoderoso allá que haga así. Listo, cambie toda la tierra. Es un hombre, pero es Dios. ¿Sí ve que es difícil asociarlo? Pero es bonito, porque uno dice, qué bueno saber que voy a verlo. Porque uno dice, nosotros nos perdimos esa historia, nosotros no estuvimos. Yo siempre hablo de eso y lo he hablado con muchas personas, digo, qué privilegio para Pedro, para Juan. Juan se recostaba en el pecho de él, en las reuniones, dice el discípulo amado, dice, cuando él escribe habla en tercera persona, ¿no? Dice, ese es aquel discípulo que se recostaba en el pecho, por no decir, soy yo, por favor, o sea, ¿sí? Juan, el único que tenía ese privilegio de recostarse en el pecho de Jesús, para que no se le salga el argentino a Juan, entonces él dice, ese que... Sí, el discípulo amado, ese que Jesús amaba. Se supone que era un poco más joven. Y si Dios no se hizo hombre, entonces no hay salvación. Porque era necesario, ya lo dijimos, para redimir a la humanidad. Por eso algunos dicen que solo fue un gran maestro. Otros dicen que fue un gran hombre, pero que no era Dios. Y otros dicen que era divino y que no era humano. Versículo 2. Nos lleva a Gálatas 4:4, miremos Gálatas 4:4 rápidamente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está la respuesta. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, a los hombres, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y ahí dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. En el tiempo que Dios quiso, envió a su Hijo a la tierra para hacerse hombre. Predicamos que el hombre Jesús es el divino verbo de Dios. Eso es algo que predicamos en la iglesia que está en la doctrina correcta. Predicamos que Jesucristo era y es plenamente divino y humano. Y también predicamos que Jesús es la única fuente de salvación, que el único que revela al Padre es Cristo y el único que perdona pecados es Cristo, no más. La parte del capítulo, del versículo 3, parte A, en la carta de Juan, la parte A nomás dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Todo el que niegue esta doctrina es falso. Para que usted lo tenga en cuenta. Cuando usted hable con alguien y diga, no, Jesús no es Dios, fue un gran profeta. Bueno, ya usted sabe que esa persona no tiene nada que enseñarle. Y ya usted tiene que entrar en una actitud de decir, no puedo creer nada de lo que me diga. Así hable bonito, así sea elocuente, así vaya a una iglesia, así tenga una iglesia, puede tenerla, sea pastor o reverendo reventado. O sea, no puede creerle usted. ¿Listo? Nada. Apenas diga, no, es que pues Cristo no es Dios, ¿no? O sea, Él es el Hijo. Ponle cuidado a lo que dice la gente. Él es el Hijo de Dios. Hasta ahí usted estamos de acuerdo, ¿sí? Y son cosas sutiles. Entonces dice, no, pero es que nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios. Chévere. Entonces dice, no, este sí es cristiano. No, hasta ahí no pasa nada. Ellos creen que Él es el Hijo de Dios. No creen que sea Dios, por un lado. Dos, no creen que haya sido humano. Entonces ahí está el punto. Ellos dicen, sí, Él es Hijo de Dios y por eso podía hacer todo lo que hizo. No, pero es que no solo lo hizo Dios,
sino lo hizo el hombre. Dios lo hizo en el hombre. ¿Quién caminó sobre el agua? El hombre llamado Jesús. Si Dios caminaba, pues es normal, Él camina por donde quiere. O sea, ¿cuál era el sentido ahí? ¿Sí me explico? Si usted dice, no, es que Dios caminó sobre el agua. Ah, no, eso no es nuevo, él ni siquiera camina. O sea, ¿sí? Dios no necesita sorprender. O sea, eso no sorprende a nadie. Que Dios caminó sobre el agua y ¿qué tiene eso de raro si es Dios? Es raro que un hombre camine sobre el agua. Y eso sí sorprende. ¿Que el que caminó fue quién? El hombre llamado Jesús. El que tuvo hambre cuando estaba hablando con la samaritana fue el hombre llamado Jesús. Al que bautizaron fue al hombre, no al Cristo. El Cristo no necesitaba ser bautizado. Y él se cansaba, ¿no? También, físicamente. Lloró. Y Jesús lloró, el versículo que todo el mundo quiere aprenderse de memoria. Juan 11:35. Ya con eso ya usted se aprendió el versículo de la semana. Y Jesús lloró, no haga más esfuerzo. Jesús lloró, ya, listo. Tercero y último, el que está en nosotros ha vencido al mundo. Versículo 3, la parte B hasta el 6. El que está en nosotros ha vencido al mundo. Ahora Juan, en la segunda parte del versículo 3, empieza a hablar otra vez del espíritu del anticristo y dice que está ahora en el mundo. Léalo, versículo 3, parte B. Dice, y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Note que ahí está citando a sus amigos, a los apóstoles. Ya habían predicado que venía un anticristo, pero Juan les dice, no solo viene, ya está aquí. ¿Sí? Aquí no está hablando de la persona, dice que viene, sino se va a centrar en ¿qué? En el espíritu del anticristo. El anuncio que venía un anticristo está desde Génesis, que es la simiente de Satanás, siempre va a estar ahí. El sistema, ese sistema llamado espíritu del anticristo es el sistema del mundo. Todo lo que engaña al hombre, todo lo que lo desvía de la verdad, en este caso, sistemas religiosos liderados por falsos maestros. Miren la diferencia. Una cerveza no engaña al hombre, lo emborracha, que es diferente. ¿Sí? La droga le hace vivir cosas. La inmoralidad sexual le genera placer carnal, mundano. Note que no está hablando de pecados, está hablando de un sistema de enseñanza porque él está denunciando a los falsos profetas. Él no está diciendo los pecados del mundo te confunden, no, los pecados del mundo no te confunden, tú estás muerto cuando estás en pecado, punto. Él está diciendo que hay un sistema y ese sistema está liderado por falsos maestros. Aquí quiero hacer una paréntesis hablando de esto. Puede ser que hayan hombres que están predicando mal y no sepan. Es decir, no lo hacen con una intención de dañar a nadie. Solamente vuelvo y le insisto, no conocen la verdad. Al no conocerla, no se esfuerzan en prepararse. Tienen enseñanzas que se quedaron ahí desde que llegaron a la iglesia y se quedaron ahí. No avanzan en la revelación, sino se quedaron, por ejemplo, en la cruz. ¿Sí sabía que hay iglesias que solo hablan de la cruz? No se puede hablar solo de la cruz, aunque se debe hablar de la cruz. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuándo se debe hablar de la cruz? No. Cuando el texto, apréndase eso por favor como iglesia. ¿Cuándo se debe hablar de la cruz? Cuando el texto lo amerite, no cada 8 días. ¿Cuándo se debe hablar de sexo? Cuando el texto lo amerite, hablando un domingo, ¿no? En la iglesia un domingo. Hay gente que coge a hablar solo de plata y el texto no lo amerita. Por eso hay que tener cuidado y por eso la predicación expositiva que hace guardar al predicador y guardar a ¿quién? A la iglesia. De hacer lo que queremos. El texto nos va direccionando. Ahora Juan dice, versículo 4, que nosotros, su iglesia, somos de Dios y que hemos vencido no porque seamos mejores que ellos, sino porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lea el 4, hijitos. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los falsos maestros. ¿Cómo vence usted un falso maestro?
Sencillo, sabiendo que es falso, ya lo venció. Usted no necesita hablar con él, maldecirlo, decirle usted es un hereje, usted es un tal por cual porque usted está engañando a la iglesia. Ya lo vencí. No, usted lo ha vencido porque usted logró detectar el error de su enseñanza y esa enseñanza ya no le afecta en su corazón. Usted ya tiene claros sus principios. Por eso él dice, ustedes, los hijos de Dios, los, habla en plural, los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él dice, ustedes lo vencieron porque Cristo está en ustedes y el diablo está en el mundo, pero mayor es el que está en ustedes. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Note la palabra, ellos. ¿Quiénes? Los falsos maestros. Qué importante aquí los pronombres, no los artículos. Ellos son del mundo. No está hablando, por favor, de la gente del mundo que usted conoce, no. Está hablando de ellos, de personas específicamente que aprenden ciertas cosas de la Biblia y hacen un negocio de la predicación, que quieren engañar a las personas y empiezan a recibir revelaciones de demonios, porque cuando una persona abre el corazón al error, entonces ahí sí Satanás puede ganar ventaja y viene y le susurra cosas falsas. Por eso existe, por ejemplo, una que se llama la ciencia cristiana. Hay iglesias, hay una denominación que se llama la ciencia cristiana. Ellos hablan del ser y de creer en quién, en nosotros mismos. O sea que usted, de hecho ya hay otra nueva que dice que el hombre no necesita a Dios, Dios necesita al hombre, ese es su lema. Nosotros tenemos una palabra para la iglesia que es 1 Timoteo 3:15, cuando dice que habla de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ellos también tienen sus frases, entonces la frase del eslogan dice, el hombre no necesita a Dios, Dios necesita al hombre. Imagínense esa secta tan especial. O todo es posible en mí. Frases así. Y de ahí nace todo eso. El mundo debe ser visto por nosotros como un lugar de hostilidad, no como un lugar agradable en donde vivir. Algunos puritanos y algunos reformadores decían, el cristiano tiene que vivir una vida tan plena en Dios que haga que su vida sea un pedazo de cielo en un mundo caído. O sea, que su entorno, su casa, su familia, su vida, sea una vida que no necesita ese mundo y no es afectado por ese mundo. Para ello demanda oración, muerte. Si pudiéramos vivir solo la segunda parte del versículo, nuestras luchas no serían tan difíciles y podríamos servir mejor al Señor. La segunda parte del versículo 4, si solo viviéramos esa frase, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si usted entiende esa frase, le cuento que se le quita una cantidad de luchas en su corazón con lo de acá, con el mundo, que Petro, que fulano, que sutano, que la economía, que el dólar, que tal, que llovió, que no llovió. O sea, todo eso se le quita cuando usted dice, pero es que yo no vivo en ese mundo. Él vive en mí y Él me sustenta, Él me cuida. Petro no me puede dañar, o sea, ¿sí? Las ideologías de un gobierno no pueden dañar a la iglesia. El sistema económico de un país no afecta a la iglesia, ¿sí sabía? Si usted no cree eso, tiene que elaborar si es cristiano o no. Si a usted lo afecta un sistema económico, todavía está un poquito en la carne, está carnalito todavía, mexicano. O sea, es un cristiano mexicano, carnalito, ¿sí? Mi hermano carnal. No sé cómo manejarán esa frase en ese país porque carnal es amigo, ¿no? ¿Y cómo hablarán ellos el evangelio cuando hablan del hermano carnal? No es el hermano amigo, ¿sí? Entonces allá yo creo que utilizarán otra palabra. Acá sí carnal, ya sabe que no es amigo, ¿no? Carnal es mundano, o sea, un hermano carnal no es un amigo, sino es mundano. Si pudiéramos vivir esa parte sería diferente. Versículo 5. Ellos son del mundo, dice Juan. O sea, siempre acuérdense que, yo sé que muchos no entendían eso, aunque digan que sí, no lo entendían. Muchos leen la gramática y pensaban que estaban hablando del mundo. Ellos son del mundo, pero no es el mundo, son los falsos maestros. Ellos,
Los falsos maestros son del mundo, dice. Por eso ellos hablan del mundo y por eso el mundo los oye. Usted lo leía y usted pensaba que estaba hablando solo del mundo, no de ellos, de esos falsos maestros. Por eso el contexto es tan importante. Dice, continúa hablando de falsos profetas. Note que Pablo no dijo, en el versículo 1 del capítulo 4, Pablo no dijo de falsos maestros. Dijo falsos ¿qué? Profetas. Ya es otro nivel. Porque ellos se hacen llamar profetas de Dios. Ahí entran los profetas que usted escucha, que el profeta tal, que el apóstol tal. Eso es peligrosísimo. Dice que lo que ellos dicen alimenta el mundo en el corazón de sus oyentes, por eso la gente los oye, porque también están en el mundo refiriéndose no a un lugar, sino al sistema llamado mundo. Pablo lo presenta en 1 Corintios 2:12 de una manera mejor. 1 Corintios 2:12. Primera de Corintios 2, porfa vayan alistando la cena. 1 Corintios 2:12, que ya vamos a terminar. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿sí ve? Sino el espíritu, con mayúscula, que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso es 2 Corintios 12. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y mire lo que dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, tanto los unos como los otros, las personas mundanas en la iglesia, les encanta esos profetas. Las personas espirituales no pueden recibir ese mensaje, lo disciernen inmediatamente. Y las personas espirituales no pueden ser engañados porque son escogidos, acuérdense. Sin embargo, tienen una audiencia grande porque hay miles de personas en un auditorio mundanos. Solo quieren escuchar lo que quieren escuchar. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar, no más. Nunca quieren saber, arrepiéntase, deje el adulterio, está robando en su trabajo, está malcriando a sus hijos, todo eso es pecado. No quieren escuchar de eso, quieren escuchar siempre de algo fácil, siempre algo que sea como la tecnología, y ya se solucionó. Y por eso hay tanta audiencia en ese sentido de ellos, de esos profetas. De hecho, cuando dicen que viene un profeta, todo el mundo, yo lo viví en el contexto, ya me arrepentí, o sea, ya le dije, Señor, perdóname, ¿sí? Cuando venían los profetas, famosos profetas anunciados, como que uno quisiera hablar con ese profeta, ¿sí? ¿Para qué usted quiere hablar con ese profeta? Para que le profetice. Y uno siempre está como esa expectativa, y ojalá me diga algo, ojalá me diga algo. Usted como que quiere que esa perlita mágica que le diga, su marido se va a arreglar, tranquilo. O sea, ya. Y no, y créame que se lo dice y usted sale chillando feliz, o sea, se sale pleno de allá, ¿sí? O le dice frases así, usa frases así, la lucha que estás atravesando pronto terminará, ya. Con eso usted queda reprofetizado, o sea, usted queda pleno ya. Usted ya no necesita orar, ya el profeta dijo eso. Mire cómo es. El ser humano es tan dado a la necesidad, porque hay una necesidad de Dios en nosotros, que él se agarra de cualquier cosa. Y si un profeta le dijo eso, él ya no ora. Y se pega, y siempre, o va a orar y va a reclamar esa promesa. Señor, el profeta dijo que mi lucha iba a terminar, ¿sí? Y siempre va a estar con esa mente. A otros les dicen ya más materialismo que, pero ¿sabe por qué? Mire, ¿por qué quedó esto tan importante? Dios permite que ese espíritu de engaño del anticristo ellos alcanzan a tener esa capacidad sin darse cuenta de decirle a la persona exactamente lo que necesita. Eso está en el plan de Dios. Los entrega a ese engaño, entonces preciso le dice, mire, el negocio que estás pensando,
hazlo, o sea, es de parte del Señor. Y esa persona pero es tan exacto que la semana anterior está pensando en un negocio. Y claro, él lo recibe de parte de ¿quién? De Dios. Fue engañado por el espíritu del anticristo. Fue engañado por el falso profeta que sirve a ese espíritu. Amén. Eso funciona así. La revelación escrita y completa del Antiguo y Nuevo Testamento es por consiguiente la única autoridad por la cual los cristianos deben probar todas las ideologías espirituales, toda la Escritura. Si usted tiene dudas, estudie, pregunte, asesórese. Quiero saber una verdad, alguien me dijo y me confundió. Estudie. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento está la verdad de la palabra. Dice, según Pablo, escribiera a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es más segura que la experiencia y la sensación humana, porque la Biblia dura para siempre. El profeta se va y no vuelve, y después dice no se cumplió. Ahora como le pregunto si es que va por etapas o cómo es. No, de pronto él me dijo, pero le faltó un pedacito, decirme la profecía completa por etapas. La Biblia no. Hace 25 años, Dios me dijo una palabra. Me dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy cuando tengo luchas en mi mente como ser humano y como hombre pecador, vuelvo a 2 Corintios 5:17, digo, de modo que si alguno está en Cristo, es la misma, me sostiene, no ha cambiado. No necesito otra palabra nueva, no necesito nadie que me venga a decir que hay una palabra nueva diferente a ese versículo. Ese fue el primer versículo que yo memoricé cuando en esta nueva etapa de mi vida, 2 Corintios 5:17, y ojalá con esa podría uno ir al cielo, si sabía, no más. Si la Biblia solo fuera ese versículo, sería suficiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si usted es nueva criatura, no necesita más sino ese versículo. La palabra es digna de confianza en sus detalles, es inmutable, es eterna. El que la escribió sigue en el mismo lugar, en el cielo, en el trono. Si quieres saber por qué la escribió y qué significa, puedes ir a preguntarle hoy. Ahorita en la tarde, no tiene horario ni fecha en el calendario. No está ocupado. Sus profecías se han cumplido todas. Nunca dejará de cumplirse ninguna. Mientras las profecías de los falsos profetas pocas veces se cumplen. Pocas veces, aclaro. Algunas se cumplen para alimentar una doctrina, para seguir alimentando una creencia y una herejía. El llamado entonces, cerramos ahí, hoy a todo aquel que profesa ser cristiano es a escudriñar las Escrituras, a no tragar entero lo que escucha en el púlpito. La herejía está disfrazada de humanismo con temas motivacionales que niegan doctrinas fundamentales de la Biblia como son la doctrina de Dios, de la salvación, del pecado y del juicio eterno. Rebajar el evangelio es ser un falso maestro. Amén. Aplicaciones. Saturarnos de la palabra de Dios para no ser engañado. ¿Usted no quiere ser engañado? Vaya y mire este sermón y si algo está mal me puede decir, o si no lo entendió se lo puedo explicar. Satúrese de la palabra, diga la palabra me da la línea de conocimiento de cualquier tema. Va a ir a una conferencia, no sé, de trabajo también, satúrese de la palabra para discernir, decir, ¿será que sí está diciendo la verdad? ¿Será que lo que prometen sí es cierto o es otra técnica de mercadeo, otra pirámide, otra cosita que está tratando? Asesores. Y la palabra le da paz. Discernir es un ejercicio constante, todos los días. Y tercero, siempre habrá quien nos oiga, porque siempre hay un pueblo esperando oír la palabra de Dios. Cuando alguien no lo oiga, acuérdese de este pasaje. Dice que el mundo no ¿qué? Nos oye. Cuando alguien lo oiga, hay una alta sospecha que esa persona sea ¿qué? Escogida. Eso es una buena señal. Hay personas que dicen, me gustaría compartirte, yo a veces le digo a alguien,
me gustaría compartirte el Evangelio. Ah, sí, 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 pastor, o Marco, sí, claro. Y nos senta. Eso quiere decir que esa persona puede, que el Señor. Pero hay gente que dice, no, no, la verdad es que a mí no me interesa. Mira, gracias Marco, o sea, te aprecio mucho, Dios te bendiga, pero no, chévere, podemos seguir siendo amigos, pero gracias, no me interesa el mundo. Entonces inmediatamente yo hago mi evaluación y digo, este es del mundo, absolutamente.